Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. En el día de hoy pues tenemos una tercera parte con el señor José, nuevamente. Hola, buenas. ¿Cómo estás hoy, José? Nada, pues perfectamente. Pues hoy tenemos un round 3. Round 3. Fight. Tenemos la tercera ronda de lo que sería las experiencias nuestras del Reino Unido. Nos hemos llevado una pequeña crítica bastante constructiva sobre que habría que hacer una parte más tocando temas que realmente no tocamos, que quizás no nos mojamos en ellos, ¿no? Algunos temas un poquito más peliagudos, diremos. Sí, más tensos, que pueden generar debate y ese tipo de cosas. Exactamente, nos vamos a pelear aquí. Vamos a darnos a palos y solo uno quedará con vida. 2 entran, 1 sale. Exacto. Pues sí, volvemos a ese tema, como comenté, que es el de Reino Unido, y tenemos un par de preguntas que nos han hecho y vamos a ir pues durante este podcast leyéndolas y haciendo reflexión sobre ellas. Yo creo que es algo bastante interesante y si, bueno, en el futuro alguno tenéis algún tema que queráis tocar, pues nos lo podéis poner en el comentario y así también hablaremos con gusto Claro. de ese asunto. Pregunten, señores, que aquí estamos para responder. Exacto. Pues mira, aquí tenemos, José, si te parece bien, vamos al lío con la primera pregunta. Y ya empezamos fuerte con la primera. La he leído 2 veces. La gran pregunta. Y digo, ¿no será mejor ir a la segunda directamente? Pero no, hay que ir a la primera. Y la primera es esta. Sería, ¿cómo impactó el referéndum del Brexit en tu concepto del futuro en el Reino Unido? ¿Contesto yo o contestas tú, José? Bueno, si quieres podemos aclarar un poco a la gente, porque hay mucha gente que no sabe todavía muy bien lo que es el Brexit. El Brexit, bueno, fue un referéndum para salir... Como el hombre del saco, ¿no? Exactamente. El Brexit fue un referéndum para salir de la Unión Europea y, bueno, ganó el Leave, el salir por un margen muy pequeño. Creo que fue 51% a 49%. Sí, algo así, una cosa, vamos, bestial. Nadie se esperaba que saliese el salir de Europa, pero salió. Y bueno, eso fue hace 3 años, ¿no? Que quiero recordar, más o menos. No, fue hace más ya, fue hace 4. 4 años ya. Sí, y ¿sabes por qué lo sé? Es que esta anécdota tengo que contarla. Yo llegué en mayo, hace 4 años a Inglaterra, a finales de mayo, Sí. y recuerdo que fue justo llegar, a las 2-3 semanas, se aprobó el voto del Brexit, que fue el referéndum y todo esto. Y recuerdo que en esa época la libra estaba al cambio como a 1,36, 1,45 Sí, estaba muy alta. sobre el euro, y justo el día antes de esa votación todo el mundo estaba seguro que no iba a salir a favor el salir de Europa, y la libra llegó a subirse, creo que fue hasta 1,60, 1,58, que yo pensando le decía, o sea, imagínate tener 10.000 libras en el banco y poder cambiarlas ahora, casi lo duplica, y ahora creo que está, bueno, a Sí, 1,12, 1,13. Sí, ahora fluctúa un poco entre los 19, hasta llegado hasta lo más bajo desde hacía, vamos, muchísimo tiempo, Sí. 1,6. O sea que cuando salió... Y no ha vuelto a esa cantidad, obviamente. Sí, no, y bueno, y no va ya con el coronavirus no va a subir hasta dentro de Sí. mucho tiempo. Se van a tener que coronar de otra forma. Exactamente. Broma fácil. La reina de las monedas. Exacto. Ya tendrán que luchar por otro top. En este caso, pues, bueno, me acuerdo de esa anécdota y por eso recuerdo exactamente cuándo fue el Brexit. Bueno, el Brexit, que lo he dicho ahí con una El pronunciación. referéndum, el Brexit. El referéndum, correcto. Entonces, ¿qué piensas tú? Bueno, como estabas, que te cortáis un poquito, ¿qué estabas explicando sobre, para que la gente entienda un poco lo que Bueno, es el Brexit? eso básicamente se trata de eso, ¿no? Bueno, fue una votación, nadie se esperaba que saliese, salió. Después, unos años después, salió bueno, se descubrió que hubo el escándalo Cambridge Analytica, que, bueno, que salpicó también la elección de Trump. Y, bueno, básicamente es que una empresa de aquí de Inglaterra utilizó, digamos, malas artes en las redes sociales para provocar que el referéndum saliese, bueno, Leave, ¿no? Y bueno, pues así hemos estado. Esto, el país, nadie tenía ni idea de cómo hacerlo. Esa es la verdad. Hubo, bueno, Cameron, que era el presidente en aquel momento, que salió del gobierno. Dimitió, ¿no? Hubo unas elecciones. No, mentira.
se proclamó presidenta Theresa May, ¿no? Theresa May, exactamente, como la hermana de Brian May, de Queen. Y bueno, después hubo unas elecciones, creo que fueron 2 años después. Volvió a ganar y después empezaron las negociaciones con Europa. Todo se fue al traste. Dentro de su propio partido le negaron el acuerdo que había llegado. Y bueno, ya estaba ahí apuntando un poco Boris, ¿no? Que hubo unas nuevas elecciones y ganó Boris. ¿Sabe? Por cierto, que los laboristas lo hicieron fatal, porque lucharon con muchos proyectos, muchísimos proyectos muy de izquierda, muy bonitos todos, contra básicamente una frase que era... ¿cómo era? Do the Brexit done, ¿no? O sencillidad, ¿no? Sí, como es que era al final se fomentó un poco de hacerlo, porque yo sí recuerdo recuerdo una frase muy patriota que me dijo una vez un inglés, que fue al principio cuando yo estaba, no me la dijo a mí directamente, sino estábamos ahí tomando algo y dijeron, pero ¿cómo es posible? Si todos los que estamos aquí, casi todos hemos votado quedarnos. Y uno dijo, yo voté irme por miedo. Y eso sí es verdad que escuché mucha gente que votó irse por temor. Y lo curioso también fue la frase que vino después, cuando él comentó, nosotros somos ingleses y estamos acostumbrados durante toda nuestra historia a levantarnos cada vez que surge algún tipo de situación que sea un desafío para nosotros. Claro. Entonces, eso es un poco, no voy a decir la mentalidad de todos los ingleses, porque estaría aquí yo haciendo una calumnia, pero sí sería algo clamoroso. Pero sí es verdad que cuando me dijo eso, muchos tenían esa forma de pensar incluso, y también otros tenían la otra forma de voté por miedo. Sí. Y eso también es curioso. La verdad que, eso generó un poco lo que vino después. Es curioso, ¿no? Es que... Curioso para no decir otra cosa. La campaña que hubo fue brutal, ¿no? Aquí hay un partido, que es el UKIP, que se dedicó a dar vueltas con un autobús que ponía que literalmente que Europa le robaba 300.000 millones al mes o algo así, y que lo querían utilizar para la sanidad aquí, ¿no? Bueno, se descubrió que era mentira. ¿Sabes? Igual que muchas otras mentiras que estaban diciendo. Y bueno, sí, al final consiguieron que un porcentaje de la sociedad votase. De todas formas, hay que decir que Inglaterra siempre ha sido bastante coñazo en Europa. Nunca ha estado integrada totalmente, hay que tener en cuenta de que no utilizan el euro, y siempre ha sido un poco... Pero yo entiendo un poco lo del euro, porque en su caso, pues no aceptaron la otra moneda por un tema de que su moneda era más fuerte al final. Y si ellos hubiesen quizás aceptado el euro, hubiesen perdido un poco, porque probablemente hubiesen tenido que gestionar el tema de los salarios y todo eso. Eso es como... También hace poco creo que fue hace 2 años, hubo unas elecciones en Suiza, una votación para poder entrar en Europa. O sea, lo contrario al Brexit. Yeah. Y fue curioso porque lo primero que salió fue como 52 a no irse, o sea, a quedarse como están, y un 48 ir a Europa. Pues el gobierno como que dijo, no, vamos a hacer otro referéndum. Hizo otro y salió un 60% el decir, no, que me quiero quedar, tío, que no quiero ir. Claro. Y ya finalmente hicieron un tercer referéndum, no sé si llegó a un cuarto, pero hubo un tercero que ya era como un 70%. Y ya era como la gente, mira, que no quiero ir. Porque en ese caso, si países como Suiza, que no es tan fácil entrar a trabajar ahí, tienen la moneda, no es que sea más fuerte, pero el tema de los salarios y todo sí lo es. Y tú llegas a un país que es todo más caro, obviamente, pero yo lo estuve comentando una vez con un compañero no es lo mismo, por ejemplo, por inglés, ¿cuántas casas tienen los ingleses en España? Claro. O sea, no es lo mismo para mí tener el juego del cambio, de poder cambiar mi moneda y que me dé más dinero. O, por ejemplo, el caso en suizo. Si yo, por ejemplo, soy un suizo y tú me dices, pero es que esta persona tiene el mismo nivel de vida que un español. Pero supongamos que un español es 1.000 euristas y esta persona gana 2.000, el doble. Pues si un español puede ahorrar un 10% para el futuro y un suizo hace el 10%, al final es el doble. Obviamente en su país no. Claro. Pero si lo inviertes en otro lugar, sí te acaba, yo creo que cundiendo bastante. Bueno, esa es la historia de Europa, ¿no? Exacto. Verdad, los países del norte son bastante más ricos que los países del sur. Y bueno, pero yo creo que la Libre hizo eso, que permitió comprar muchas cosas yo creo por el cambio. Cuando entraron, la verdad que lo desconozco, es un tema histórico, ¿sabes? Pero sí que sé que ellos entraron
Y creo que 4 años después ya estaba, bueno, la Dama de Hierro aquí y ella fue muy crítica con Europa. La Dama de Hierro. La Dama de Hierro. Ahí me has pillado. O sea, yo no me acuerdo del nombre ahora mismo. La Dama de Hierro, Margaret Thatcher, Margaret Thatcher. En los años 80, ¿sabes? Entonces ella fue bastante crítica y empezó todo el movimiento anti-europeísta en Inglaterra. Hay que decir que la cultura inglesa de por sí ya es bastante individualista. Y bueno, tienen una especie de nostalgia imperial que se nota mucho. Yo creo que eso se ha notado mucho a la hora de la votación, en el referéndum. Creo que mucha gente que ha votado por salirse de Europa seguían como anhelando un poco esos tiempos que, bueno, Inglaterra ha sido un imperio hasta hace 4 días, ¿no? Hasta los años Claro. 70 y pico, 60. De todos modos, sí es verdad también que hay que resaltar que si uno lo piensa en frío, o sea, la votación salieron al final por un 1% de diferencia, entonces tenemos una población dividida que unos eran excesivamente patriotas y otros de verdad totalmente. sí querían quedarse. Yo, por ejemplo, conozco gente del otro lado, la que no quería irse, y ellos te lo cuentan, que lo que más les gustaba era la diversidad, el poder conocer gente de otros lugares, las facilidades a la hora de viajar Sí. y de poder hacer otras cosas. Y luego obviamente me encontraba con el otro lado, que a veces incluso, bueno, mantener una conversación era difícil. Yo recuerdo una vez una cosa que me dijeron muy fuerte Ujú. y la voy a contar hoy. Cuéntala. La cuento. Y fue que me acuerdo que tenía unas amigas unas amigas inglesas. Ujú. Y me acuerdo que hablando con ellas, una es el padre. Yo le dije, no, que yo estaba trabajando ya en American Express y le había dicho que me gustaría cambiarme a otra posición, porque hay bastante facilidad en esta empresa para hacer ese tipo de gestiones. Y recuerdo que él me dijo, ¿y por qué vas a hacer eso? Y yo le dije, no, me gustaría irme a un departamento donde se hable más en inglés, ya que yo estoy trabajando en el departamento español y así mejorar. Y él me comentó, pero es que tú no eres inglés. No deberías de hacer eso, porque ¿por qué vas a hacerlo tú mejor que un inglés nativo el hablar en inglés? Deja el trabajo en inglés a los ingleses. Eso fue después justo del Brexit, supongo, claro. Por supuesto. Y bueno, eso sí me dejó muy chocado, pero como te comenté, también he tenido momentos de irme a la península y por ser de Tenerife que me hayan soltado alguna burrada racista. Ya, bueno, Entonces, yo soy andaluz y también hemos sufrido claro, me refiero discriminación por la forma de hablar, ¿no? que me refiero que personajes al final hay en todo el mundo y que no son todos. Pero sí es verdad que han hablado, la voz ha sido muy alta de los que han querido irse y siempre ha parecido, al menos la sensación que yo he tenido, es que los que han querido quedarse han estado quizá de una forma más tranquilos, más callados, mientras que por otro lado los que han querido irse han dejado bastante huella y han quizá impactado en algunas personas, como cuando se han mirado las noticias, se han hecho oír, vamos, los que han Sí, querido bueno, irse. yo creo que sinceramente después del referéndum aquí hubo una campaña, ¿sabes? A nivel de los medios de comunicación, tanto de la prensa amarilla como de Mirror, de Sun y demás, como periódicos más de derecha, como The Time o The Independent. E incluso yo metería a la BBC. La BBC también ha estado bastante posicionada con respecto a que se hiciese el Brexit, o sea, que se hiciese ya. Y bueno, el problema aquí básicamente es ese. No solo ha estado el país dividido, que ha estado totalmente dividido, es que ha ido increciendo, ¿sabes? La división de los ciudadanos. Pero si no, después creo que la política del país se ha visto arrastrada por la división dentro del Partido Conservador. El Partido Conservador, por lo que se hizo el Brexit, fue porque Cameron prometió que si salía elegido para ser presidente, haría el referéndum. Y eso unió a su partido. En el momento de que se hizo el referéndum, Theresa May fue... yo no la defiendo, es una mujer que estaba totalmente a favor del Brexit, pero o sea, había una rama de su partido que estaba totalmente en contra de ella. Y gente sin escrúpulos que intentaban escalar. Ahí está Boris y todo su equipo. Y hoy por hoy, en el coronavirus, también se ha demostrado que sigue estando dividido. Porque Boris Johnson, que todos sabemos que ha tenido coronavirus,
quería alargar el lockdown, que se llama aquí la cuarentena, bastante más tiempo, y ha tenido que llegar a un acuerdo dentro de su partido. O sea que este país se ha visto arrastrado por la desunión de un partido, el partido de los Tories. Bueno, seguro que tampoco ellos apostaban por eso, ¿no? De salir de Europa y encontrarse Claro que sí. con el virus. Muchos sí, hombre. No, con el virus. Ah, con el virus, ¿no? Bueno, Los ingleses crearon el virus, ha dicho José. Guardad esta parte del vídeo y cortad el resto. Venía de una teoría de la conspiración. El virus lo que se creó aquí en Inglaterra para potenciar el Brexit. Totalmente. Me han matado. o para quitarlo, ¿no? Esa estaba muy buena. Pues sí, no, incluso yo pensando sobre... Al final era una basa que estuve leyendo, no me acuerdo en qué periódico fue, no sé si fue en El Mundo o en El País, uno español, en el que decían que le había pedido, o sea, Reino Unido, Bruselas, una ayuda que se le daba solo a los países europeos. Y entonces ellos pidieron esa acogida como país europeo, y lo que hizo Europa en este caso, le dio esa acogida, pero de forma temporal, o sea, le dio acceso a eso de forma temporal, que creo que era un tipo de ayuda económica. Y al final le dijeron, mira, yo te voy a ayudar, pero te voy a ayudar como le prestamos ayuda a cualquier país que no es europeo. Y ahí ha empezado, en verdad, al final ha habido roce en todo eso. Y bueno, sí me gustaría, ya la decisión está, y lo que sí me gustaría saber, José, también es tu opinión sobre tu experiencia personal en cómo te ha afectado a ti, o cómo crees que le ha afectado a los españoles en este caso, o a cualquier extranjero, justo el Brexit, cuando ya te enteraste de todo esto, porque obviamente nosotros no podíamos votar. Claro. Y nos tocó, bueno, a mí me tocó, como te comenté justo al llegar, tú ya llevabas 2 años, y sí que me dejó un poco un panorama de incertidumbre, de decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nos tenemos que ir, muchos se fueron, ¿cómo va a ser nuestro futuro? Luego hubieron otras cosas interesantes, como la residencia que se ofreció, pero sí es verdad que dejó un panorama interesante que incluso yo creo que dificultó hasta la hora de encontrar trabajos determinados. Bueno, sí, yo he visto cómo ha ido creciendo, ¿no? Bueno, yo mi experiencia personal, yo en la calle he tenido varios encontronazos y no son violentos. Aquí se disparó un poco los encontronazos violentos contra los extranjeros. Eso fue 2 días después del Brexit. Había en ciertas zonas de Londres que hay mucha población polaca, porque aquí la población polaca es de las poblaciones europeas que más han prosperado, ¿no? Que más gente hay, con pintadas, insultos y demás. Y yo sí me he encontrado, a partir del Brexit, me he encontrado muchas de esas cosas, de lo típico de decirte por la calle no hablas español, cuando mejor estás hablando con una persona en una conversación privada. Me acuerdo que en un bar me estaba hablando con una amiga y un tío se presentó, se puso delante que hablásemos en inglés. También he visto gente en conciertos hablando y dando vítores. Gente que se ha vuelto, ha dicho en inglés, por favor. En English, please. Cosas así, ¿sabes? No son muy graves, pero constantes, ¿sabes? Sí, constantemente. Y ya te digo que cuando salió el referéndum, aquí mucha gente que aquí tenía una careta, porque este es un país también donde tú no sabes exactamente cómo son la gente realmente. Yo te digo, vamos, gente del trabajo, yo sé que han votado al Brexit y yo sé por qué. Y eso, son sensaciones un poco raras. Yo me sentía bastante acogido aquí, y un país con mucha multiculturalidad y un país para el inmigrante. A partir del Brexit yo empecé a sentirme cada vez menos a gusto aquí, la verdad. Porque también no solo es la que te cuente por la calle, que es una cosa anecdótica y son gente que son idiotas, sino simplemente que no se sabía si te iban a echar, no se sabía si iban a cerrar la frontera o tal, se había que pedir una visa, sabía que si ibas a perder, porque eso se habló un montón al principio, no sé si tú te acordarás. Claro. No, y si iba a perder la protección sanitaria, un montón de historias. También se dijo que estaban echando inmigrantes también, fuera del país, gente que viajaba fuera, que llevaba aquí como muchísimos años, no la dejaba entrar otra vez dentro del país. Y todo ese clima, ¿sabes? Fue creciendo. Y yo la verdad que hoy por hoy, una de las razones por las que me voy,
en parte es por el Brexit. Así que Fue un momento de tensión, la verdad, que cuando salió el Brexit, sí, que no había un plan para los extranjeros. Y sí es verdad que quizás en los medios de comunicación no se dio un mensaje para el extranjero de seguridad. Se tensó bastante la cuerda y yo creo que esa tensión se transmitió mucho en algunas secciones de la población, que la transmitió obviamente a los que eran extranjeros, dando ese mal mensaje de que aquí no eran bienvenidos. Eso sí se vio en las noticias bastante caso. Solo un apunte. El actual presidente del país dijo en unas declaraciones que los jóvenes españoles e italianos eran máquinas de destruir empleo inglés. O sea, eso lo dijo Boris Johnson. Así que yo no lo olvido, ¿sabes? Bueno, eso es como la anécdota que te comenté yo, que una vez me dijo un señor, otro, que bueno, que yo había venido y le estaba robando el trabajo a su pueblo. No sé si lo comentamos en el otro vídeo, pero yo le respondí, me acuerdo, ¿tú hablas inglés? Digo, español. Claro. Y él me dijo, no. Le digo, entonces, mi posición es, tengo que hablar en español, tío. Claro. Y ahí, bueno, no es que no se relajó, pero le explotó la única neurona que quedaba ahí arriba. Sí, bueno, que al final, como en España, como en otros sitios, aquí hay mucha gente que es bastante ignorante, ¿sabes? O sea, que... Sí, es exacto, o sea, es como en todas partes. Obviamente ellos han tomado una decisión. Bueno, la verdad que entre el coronavirus y el Brexit pues hemos experimentado diferentes cosas en un corto periodo de tiempo. Sí. Y la verdad, bueno, y ya si incluimos la crisis, hacemos ya ahí, esto parece rebajas, un 3x2. Bueno, a ver cómo acabamos la cosa. Sí, no pinta bien. Y la tortuga va asomando ahí otra crisis, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, es lo que pasa y nos tocó... La verdad que la incertidumbre que vino después fue, como comenté, bárbara, fue bestial, porque ni siquiera ellos sabían lo que querían hacer. Te decían, primero vamos a hacer esto, nos vamos a ir... ¿Cuántas veces? Yo me acuerdo que había uno, esa vez me hizo mucha gracia, había unos compañeros de trabajo que ellos estaban todo el rato pues investigando y mirando cuándo el Brexit iba a hacer. Y hay un meme de los ingleses que dicen que el Brexit, porque hubieron un montón de días específicos donde se suponía que ese era el día donde ellos iban a Bruselas y volvían con solo la bandera y la independencia. Claro. Y siempre volvían pues con todo su plan echado para atrás diciendo no, no vamos a aprobar esto, porque ellos querían irse súper guay, con un montón de dinero. Y curiosamente siempre, creo que fue en 3 ocasiones, estos compañeros venían, es que ya es el Brexit hoy, mira cómo está bajando la moneda, esto es el final, las casas se están devaluando, claro. He comprado comida no perecedera. Ah, bueno, eso también, me acuerdo que... Eso hubo un boom. Eso, bueno, había un negocio. Había gente casi con búnkers. Sí, pero había bueno, uno salió en los periódicos, había preparado cajas de víveres para el Brexit. ¿Sabes? Porque te estaba diciendo que claro, si había Brexit duro, es otra cosa que están hablando, Brexit blando, Brexit duro, Brexit blando con acuerdo, Brexit duro que de hoy para mañana se corta todo. Entonces, claro, la cosa es que habría un periodo de transición donde no se podría comerciar con Europa. Claro, ese país, desgraciadamente, o por suerte, por desgracia, casi todo viene de fuera y mucho de Europa. Entonces, claro, pues estaban especulando con que iba a falta comida, vegetales, medicina, no sé qué, bla, 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 bla. Entonces hubo una oleada de personas comprando masivamente, como lo del papel higiénico, y posterior a eso, pues ¿qué sucede? Que no se van. Sorpresa. No se han ido y bueno, eso sucedió, creo que fue en 2, 3 ocasiones y yo llegué al final y les decía, me acuerdo de los compañeros, mire, señores, esperad al momento, es lo que si nos quieren dar la patada, si nos quieren decir os tenéis que ir, pues yo me voy. Si es verdad que luego te encuentras con que hay otra gente que tiene su trabajo, su vida y no pueden quizá irse de la misma forma, porque el echarles es que le estás metiendo en una situación económica súper difícil. Y bueno, al final pues intentaron dar, esto ya fue este año, o el pasado, un discurso más de tranquilidad a las personas que ya llevaban más tiempo o acaban de llegar, donde se les facilitó pues la residencia, una especie de residencia que te permite trabajar y vivir, que es lo que tú ya tienes por defecto si tienes nacionalidad europea. El sitio de Statue ya estaba, ¿no? Desde antes, ¿no? Un año y medio, calculo yo, porque recuerda que no es más de un año, porque yo lo hice aquí, en esta casa.
y Ya. yo no estaba antes. Mira, ¿te has dado cuenta? Yo todo lo estructuro por cuándo llegué y cuándo me fui. Entonces yo estaba en otra casa viviendo y recuerdo que se lo hicimos a Manu y lo hicimos Sí, juntos. bueno, yo lo hice aquí, yo tengo pues, al llevar 5 años, Tú tienes el otro, yo tengo... puedes acceder al completo. Y bueno, tú tienes el pre, no sé si te Yo refieres. tengo el de que si abandono el país más de 3 meses en un año, Ujú, vuelvo a empezar de cero. claro. Para llegar al que tienes tú, digo, tengo que llegar a 5 años. Pero tú, por ejemplo, puedes estar 5 años fuera del país Ujú. y no perderías todo lo que has ganado. Incluso podrías aplicar, que te veo a ti muy interesado, pues, por la nacionalidad británica. Yo sí, hombre, hay que besar a la reina, la mano de la reina o algo. Que yo creo que sabe a Ginebra, ¿eh? O sea, Chu. Hoy José está dando ¡Bing! ¡Bing! pim pam, toma la casita. No, hombre, la verdad que lo del Brexit a mí me ha tocado bastante la moral durante mucho tiempo. Y ha sido una conversaciones, muchas conversaciones, ¿sabes? Al respecto. Sí, bueno, es algo que hemos seguido hablando y seguiremos hablando de eso hasta que oficialmente se salga, porque se supone que ya oficialmente hemos salido, pero aún quedan bastantes acuerdos con No, Europa. bueno, todavía no hemos salido, ¿eh? Hasta diciembre. Bueno. Hasta el 31 de diciembre no se sale oficialmente. Lo que cree casi todo el mundo, ¿no? Cuando se dijo el discurso ese de ya hemos salido. Bueno, tengo un periódico, el The Guardian, me lo compré al día siguiente del referéndum. O sea, ha pasado un montón de años. Aquí seguimos. Y todavía no están fuera, pero bueno. Bueno, ahora que me acuerdo, nunca conté el meme que te había comentado, y era que como cada vez que sucedía esto, que se decía que se iba a salir, Ujú. y luego no se salía, decían en este meme como que era como un padre hablando con su hijo y le decía, cuenta la leyenda, que era como que cada octubre, creo que era un día específico de octubre, los ingleses celebran el día del Brexit. Es como la Navidad, nadie sabe cómo ha llegado, pero se sigue celebrando. Se sigue celebrando. Y claro, se decía como que en el hipotético caso de que ellos lo seguían celebrando todos los años como algo del país ya cultural, pero que seguían siendo parte de Europa. Claro. Algo bastante Sí, curioso. brutal, lo del Brexit. Aquí tenemos la segunda pregunta. Ya sabéis por qué quizás en el primer vídeo no, ya que estaba siendo grabado, que teníamos media hora, no hablamos del Brexit, que da bastante y aún podríamos seguir hablando. Sí, bueno, realmente. da para mucho, desde luego. Da. Da un tema peleagudo. Exacto. Pues la segunda pregunta que tenemos es cómo se vive la experiencia de emigrar y vivir en un país en el que no reside tu familia. ¿Se siente eso una experiencia completa? ¿Usted qué opina, don José? Hombre, yo desde mi experiencia, sí verdad que falta algo, ¿sabes? Siempre, porque bueno, al final la familia tira mucho y sí verdad que después también en ciertos momentos te distancia un poco de la familia, después vuelves, bueno, como siempre, ¿no? Pero sí verdad que es algo que tira mucho y yo, bueno, mis padres también son un poquito más mayores y tengo mis sobrinos y tal y bueno, la verdad que sí, verdad que se echan falta. Vamos, familia y amigos, ¿sabes? También bastante. Porque yo sí que he estado bastante conectado con España estos 5 años. Yo también he tenido una pareja allí en España y bueno, o sea, la verdad que sí que he estado viviendo 2 vidas paralelas prácticamente. Parecías Batman o Superman. Te digo. Solo que sin ser tan rico, ¿no? ¿Dónde era Superman? Allí o aquí. Aquí era Ken, ¿no? Y allí Superman. Nada, Es que, a ver, es realmente... En el vídeo anterior, pues tocamos un poco este tema, de todos modos. Pero sí es verdad que yo creo que todo depende de algunos factores. Por ejemplo, pues si uno viene como a modo Erasmus más joven por una temporada, como comenté, es algo muy humano que tenemos nosotros, o sea, es algo del ser humano, que siempre pensamos sobre todo mucho a corto plazo. Pensamos en esa como inmortalidad idealizada que tenemos de que no estamos pensando en qué pasará dentro de 10 años, sí, porque creemos que vamos a tener una plenitud de salud, que en el tema económico vamos a tener una estabilidad y en otros temas nos va a ir genial. Uno no está pensando en qué te puede pasar un imprevisto, y aquí yo creo que es donde a medida que va pasando el tiempo empiezas a darte cuenta que, pues que sí, que vamos, como todos somos mortales
y que en algún momento esto se puede acabar. Y sobre todo eso, cuando ves quizás a seres queridos envejecer, a la familia, eso, o incluso amigos y todo que van pues teniendo su familia y todo también, a ti eso te empieza a hacer reflexionar de una forma más profunda probablemente, y empiezas a tener esa añoranza, esa melancolía sobre lo que es todos esos seres queridos que has dejado atrás. Y no los has dejado atrás, ¿no? O sea, quizá es la distancia que genera ese tipo de sentimiento, pero sí es verdad que si luego uno de los familiares está está enfermo o más débil por alguna situación, a ti ese pensamiento no se te quita. Y yo creo que esa sería una de las partes más desafiantes que tiene ser extranjero en un país. A mí me ha pasado de que hay veces que si te entra ese pensamiento, te puede durar un día, te puede durar un minuto, te puede durar bastante. Y es algo que tú puedes aprender a gestionarlo, pero nunca vas a superarlo, porque para superarlo tendrías que cortar literalmente todos los lazos que tienes con esos seres queridos. Y a no ser, o sea, al menos yo creo que tú y yo no podemos. Entonces sí es verdad que, bueno, se va a casa, se visita a la familia, se intenta hacer bastantes videollamadas. Nosotros hacíamos videollamadas antes del coronavirus, para que lo sepáis. Exactamente, sí. Ya teníamos experiencia. Y bueno, es una realidad que quizá a veces la gente las obvia. A mí me lo han dicho a veces de broma, y quizás no de tan broma, cuando he ido para allá, para Tenerife. No, es que tienes un buen trabajo, aquí quizás no tenemos. Y uno dice, vale, aparte de que todo es más caro, vale, tengo un trabajo, pero cuando yo intento pensar sobre todo en mis objetivos, en lo que estoy haciendo en el día a día y no a largo plazo, porque eso me puede desmotivar. Claro. Pero sí es verdad que cuando digo, vale, yo tengo este trabajo, pero este trabajo no lo tengo allá, ¿cómo puedo hacer yo de puente en algún momento quizá para ir para allá? Y eso sí me puede llegar a causar ansiedad si empiezo a comerme que quizá la cabeza diciendo, ¿y cómo hago yo para... vale, yo estoy aquí, pero cada día que estoy aquí no estoy allá. Claro. Y al final estás en eso, lo que comentamos también en el otro vídeo, en el otro podcast, de estamos en dos lugares y sentimos que no pertenecemos a ninguno, pero queremos los dos a la vez, nos sentimos parte de los dos también. Claro, esa es la realidad del inmigrante, ¿no? Al fin y al cabo. Tú tienes, no, lo que decía en el otro podcast, tú estás aquí desarraigado y tú tienes tus amistades y tal. Entonces yo creo que llega un punto, de todas formas llega un punto donde tú tienes que decidir si te vas a volver o no. Yo conozco gente que lleva aquí bastante tiempo, y gente que está casada con ingleses, que está casada, que tiene hijos aquí y tal. Y sí es verdad que yo creo que hay como ciertas etapas en la vida donde quizá la gente que tiene hijos ha decidido criarlos aquí, porque creo también por más oportunidades y demás. Pero ellos siempre piensan que van a volver, siempre. ¿Sabes? A lo mejor, bueno, comprarse una casa en su ciudad de origen o tal, y siempre van a volver. Y eso es algo que creo que todo el mundo que está aquí, todo el mundo piensa, que siempre va a haber un momento donde te vuelva. Bueno, yo he visto casos, pero estos son de personas, en este caso son amigos de Sudamérica y de diferentes países, y ellos se han comprado, algunos de Colombia, otros de Venezuela, se han comprado casas y aquí. Y en verdad me gustaría un día, ahora que lo hice, estaría guay, cuando todo esto pase, tener algún tipo de entrevista con alguno de ellos y preguntarles el motivo por la decisión que han llegado a comprar esa casa. Todos ellos ahora han tenido niños, también hay españoles, obviamente, que tienen hijos ahora, las parejas, sí. Pero es curioso porque nosotros, quizás tú consideras que es como una especie de autoengaño lo que nos hacemos los españoles, de que nosotros intentamos no pensar en exceso tampoco en el futuro cuando te vienes aquí. Es verdad que maduras, que creces mucho como persona, aprendes aprendes un montón de cosas, pero luego, yo por ejemplo, hago lo que has dicho tú. Tienes en mente que en algún momento vas a volver. Y va un poco relacionado con la siguiente pregunta que nos hacen, que es, ¿crees que podrías envejecer y quedarte en este país de por vida, a expensas de tus lazos y uniones con tu país? Y mira, curiosamente, que eso no lo había leído, habéis hablado de ello con personas de otras nacionalidades. Así que estamos un poco muy conectados con esta pregunta.
No lo he hablado, pero lo vamos a hablar y si lo conseguimos, pues hacemos un quinto Sí, o cuarto podcast. Bueno, yo sí sé, algunos sí me lo ha dicho y Vale. algunos son de ese parecer, ¿sabes? Otros no. ¿Y los que han decidido que sí? ¿Te han dicho el por qué? De que sí quieren quedarse. Sí, que han comprado... O sea, yo he escuchado gente que me ha dicho a mí, yo me quiero quedar. Y a mí cuando me lo dicen, yo digo, claro que sí, campeón. Porque muchas veces te lo dicen y tú sabes este tipo de personas que son... Todos tenemos nuestros niveles de emocional, ¿no? Pero hay algunas que lo tienen muy alto. Y entonces un día es, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer aquello. Y luego una semana después, ¡pum!, depresión. No, ya me quiero ir. Ya. Y eso sí, cuando a mí me llegan y me dicen, me quiero quedar toda la vida. Esa pregunta me la han hecho a mí los ingleses. ¿Tú te ves aquí toda la vida? Y yo le digo, ¿tú te ves aquí toda la vida? No puedo preguntarte, no puedo responderte eso. Y le digo, pues ¿cómo me haces a mí esa pregunta? Claro. Sabiendo que somos extranjeros, pues nuestra mente se pasa. Yo creo que hay un momento que no está planeado, donde pasa algo y al final tomas la decisión de quedarte. Pero es una decisión que no creo que sea premeditada, que la pudiéramos tomar nosotros así de yo decido quedarme. Claro. Sí, No perdón, lo sé. perdón. No, ya te estaba dejando ahí. Sí, no, que estaba pensando un poco en voz alta, ¿sabes? No, yo creo que sinceramente son las circunstancias vitales. Yo creo que, mucha gente casi siempre todos los que se quedan aquí es por tema de que tiene la pareja aquí, y no me refiero a una pareja inglesa, tiene que ser una pareja de otra nacionalidad o incluso española. Y creo que eso, te acostumbras, al final te llevas tanto tiempo aquí, contra más tiempo llevas aquí, más trabajo te cuesta volver. Porque tú al final tienes una vida aquí hecha. Claro. Tú te vas perdiendo un poco los lazos, ¿no? con España, o simplemente te acostumbras a tener los lazos que tienes, que es ir cada X tiempo a España, ver a tus amigos y tal. Y bueno, ese no es mi caso, la verdad, porque yo hablo todos los días con mis amigos por WhatsApp, ¿no? Y tal, y los llamo y tal, pero hay gente que sí. Entonces yo creo que ese es el motivo. Yo creo que al final tú quieres volver, pero se sobrepone el hecho de tu vida diaria, ¿sabes? Entonces llega un punto donde tú dices, bueno, es que, no me voy a volver, por lo menos ahora. Después ya tienes que volver. Yo creo que hay otros cambios vitales, ¿sabes? Como por ejemplo una jubilación o algo así, o incluso una ruptura o cualquier cosa que te hace recapacitar y decir, bueno, pues es el momento. Hay como hay puntos de inflexión que yo creo que ahí es donde que ahí conectamos, que puede ser para bien o para bien o para mal, ¿no? Que puede ser lo que decidas si te quedas o no te quedas. Puede haber un punto de inflexión a favor. Por ejemplo, si te emparejas o conoces a alguien de este país, pues quizá tomas la decisión de quedarte aquí. Yo conozco casos de que han tomado esa decisión y se ven realmente toda la vida aquí. Pero luego hay otros, como dices tú, que también en ese momento tomaron esa decisión, en ese punto de inflexión, y luego algo no salió bien, acabaron pues separándose y luego la decisión fue volver. Es un tema muy delicado porque tú no puedes llegar ahora y decir, pues vamos a hacer aquí un tutorial explicándote los pasos a pasos que debes seguir como inmigrante. Si sigues esto, serás feliz y todo y aprenderás a quedarte en el país. No, porque cuando tú llegas vas a encontrarte con 1.500 o 1.000.000 de experiencias que pueden generar ese punto de inflexión, que decidas o no, porque al final todo también es una balanza. Y yo el día que tome la decisión, yo me voy a mirar lo bueno y lo malo que me aporta. Y voy a ver si lo bueno de verdad vale la pena, porque obviamente está ese sacrificio. Obviamente yo creo que uno no puede estar pensando en la familia en el sentido de los voy a perder porque eso no es vida, lo acabas pasando fatal. Claro. Pero también es una realidad que está ahí y somos humanos y la acabas pensando. Entonces, por ejemplo, si me preguntas a mí, yo te voy a decir, el máximo plan que tengo yo ahora es, quiero hacer el máster un máster que te comenté, y el máster son unos 2 años. Claro. Y bueno, lo tendría que compaginar con el trabajo, por eso duraría 2 años en vez de 1. Entonces mi objetivo es, como mínimo, 2 años. ¿Pero por qué? Porque tengo ese objetivo. Claro. Ahora tú me quitas a mí ese objetivo. Eso es una de las razones por las que yo creo que aguanta a alguien más en un país extranjero. Tú me quitas a mí ese objetivo y ¿qué queda? Yo he tenido momentos donde he querido volver a España. Claro. Y es cuando no ha habido un objetivo visible a corto plazo. Y al final uno dice, pues me
Me voy, pero me voy porque esto no me está llenando, porque esto no es vida. Si pasa como me pasó, por ejemplo, a mí o otros compañeros, de que yo estuve en una época en un curso de inglés y estaba trabajando en una cafetería y trabajaba 25 horas a la semana. Esos son unos 800 libras que cobraba al mes. La academia eran 200 o 300, más 400, 500 del piso. O sea, yo tiraba de ahorros directamente y así Claro. Así estuve 9 meses, ¿sabes? Y porque obviamente tenía el objetivo del curso de inglés. Pero yo decía, cuando acabe el curso, justo cuando acabé, me quedé solo trabajando en ese empleo y luego dije, y ahí se me fueron los objetivos. Dije, ¿y qué voy a estar yo aquí? Claro. Que no es nada malo, pero yo buscaba si cuadraba o no cuadraba y no cuadraba el tema económico. Decía, voy a estar ahorrando yo 100 libras al mes, que es para lo que me da, y no me va a dar ni para viajar. Apenas me va a dar para ir a ver a la familia. Digo, entonces aquí no me compensa. Hice el balance, pero luego me salió un mejor trabajo y ahí fue quizá el punto de inflexión que me dio más tiempo Claro. para quedarme. Pero creo que es algo delicado porque hay casos de personas que intentaron buscar ese mejor trabajo y no llegó y decidieron volver, lo cual es perfecto. Y obviamente si le pregunto yo a esa persona esa experiencia, pues va a ser otra diferente. O personas que les tocó vivir en lugares donde había mucho sujeto que les dieron experiencias malas, o otros que les ha tocado el paraíso. Yo Sí, conozco otros que han tenido unas experiencias increíbles con los ingleses y si tú le cuentas cualquier anécdota te podrían negar la posibilidad de que haya pasado eso. Pues sí, yo he conocido una rama que, claro, como cada persona, cada persona tiene sus cosas, ¿no? Y sí que he conocido gente que se ha quedado aquí más tiempo porque a lo mejor tiene una casa que tiene que pagar y estaba buscando trabajo. He conocido gente que se ha quedado por ciertas historias familiares y al final terminó viviéndose. No sé, un poco, es que la gama es amplísima, es como cada persona tiene que buscar su momento, ¿no? Sí. Y bueno, yo me voy a volver dentro de poco, espero, y bueno, yo lo tengo claro, ¿sabes? Ahora, hombre, ahora con el coronavirus quizás he elegido el peor momento, pero El horizonte está despejado. sí, bueno, me decidí antes del coronavirus, ¿eh? Lo tengo que decir. Lo que pasa es que me quedé atrapado. Tenía que decirlo y se ha dicho. No, una cosa es cierta, ¿sabes? Yo tomé la decisión en enero y por ciertas circunstancias al final me pilló esto. Pero Yo soy testigo, ¿eh? yo- Quiero decir que lo que está diciendo todo José es verídico, Es verídico, y es o sea, verdad, está probado, me ha visto llorando por la esquina y me quiero ir para España. drogándose Hijo en una de puta. esquina. Es broma, no se ha drogado. No me drogo nunca. Y sí, así es, vamos, cada persona es un mundo y cada persona tiene su idiosincrasia, ¿no? Sí, sí que pesa mucho, yo creo que aquí pesa mucho a la gente el tema del trabajo. También tengo que decir una cosa, y no quiero sonar viejuno, pero es cierto que tu experiencia, ¿sabes? No es la mía. Yo tengo ya cerca de 40 años, aquí donde me veis. No, tengo 38 nada más, pero bueno. Estás en la flor de la juventud que estás, José. Y yo vine para acá, yo sí, el otro día lo estaba comentando con un amigo, yo me acuerdo, yo vine para acá con 33 años y yo me sentía todavía joven, ¿sabes? Joven y tal. O sea, no digo que sea ahora viejo, pero... Ahí es donde suenas viejuno. Pero sí, ¿sabes? Que es verdad que me siento más maduro y son cosas que... Hay cosas que ya no quieres tú... ya no tienes tanta energía por vivir ciertas cosas. Y sí es verdad que yo, por ejemplo, yo aquí no me veo de mayor. Yo veo a personas mayores aquí solas por la calle, ¿sabes? Que aquí hay muchísima soledad entre las personas mayores Sí. porque los hijos se independizan muy rápido. Bueno, que es algo bueno, pero no mantiene mucha gente no mantiene los lazos con la familia. Y entonces te ve, pues, gente que eso, de gente muy sola y demás. Es una cultura que la verdad que yo no me gustaría estar aquí. Bueno, de hecho los ingleses ni si los ingleses quieren estar aquí cuando envejecen, ¿no? Se van todos para España, ¿no? Bueno, en el sur de Tenerife os lo puedo demostrar. Pasaros un día por ahí y hablar en español. Andalucía, Valencia, hay pueblos enteros solo de ingleses. Sí, Que, pues, que votan, por cierto, votando al Brexit. A la salida. Y sí, cada persona es un mundo, ¿sabes? Y hay muchas cosas que tienes que tú canalizar, muchas cosas por las que te quieres ir, muchas cosas por las que te quieres quedar, ¿sabes? Yo, una de las cosas por las que me quedaba, yo sobre todo por el tema del trabajo, la experiencia mía en España era de no tener un duro, de haberme quedado en el paro y demás. Y eso me ha pesado a mí bastante a la hora de decidir ganarme más tiempo.
Pero ha llegado el momento donde mi decisión realmente era volverme. Y bueno, se ha alargado mucho, creo yo, para lo que yo creo que me tendría que haber vuelto antes. Pero bueno, ha llegado cuando ha llegado y justo con el coronavirus. Y nada, yo espero estar pronto por España. Sí, y al final lo que comentamos, esta pregunta es muy genérica y creo que podría tener... no sé cuántas personas hay actualmente en Reino Unido o han tenido la experiencia, pero pongamos que si han habido 10 millones, podríamos tener 10 millones de respuestas diferentes. Sí, totalmente. Porque son muchos factores a tener en cuenta: la edad, si vienes solo, cómo viniste, si viniste por una agencia, conseguiste el trabajo, viniste a estudiar, si fue con una beca, si te dieron el dinero o el dinero era tuyo. Sí. Es que... Y luego lo que pase después. Claro. De dónde decidiste quedarte, al lugar al que fuiste, las personas con las que te topaste en el camino. Es que al final da mucho. Y sí es verdad que creo que hay más entrada en el país por gente joven, quizás de unos 18, 25 años de edad media, pero también es verdad que el periodo, yo creo, medio que se suele quedar, al menos el 60-70% de la gente aquí, es de entre 6 meses, de media digo, a 2-3 años. Incluso hay una especie, yo no sé si tú lo has comentado con gente, pero yo lo he comentado como las etapas del español en un país extranjero, ¿no? Primero empieza con lo clásico de que vienes solo por 3-6 meses. Luego te quedas más, ¿a que sí? Yo decía 1 año, ¿sabes? Pero 6 al final. Y luego cuando pasa ese año, de alguna forma quieres irte. Yo creo que entre ese año y los 3 meses después, te viene una especie de no de depresión, pero de bajona, de momento ahí de tensión donde quieres volver, donde no ves las cosas claras. Luego, si tú decides en ese momento quedarte, aguantas hasta los 3 años casi. Eso es seguro. Eso sí que... Yo sí he escuchado hablar de la crisis de los 3 años. Sí. Lo he escuchado y lo he vivido, porque sí que es verdad que amigos míos se han ido a los 3 años, cuando eran justo 3 años. Y después he escuchado, que no sé si lo dirás tú, lo de la crisis de los 5 años. No, coméntalo, sí. Sí, bueno, pues eso, que después hay otra especie de crisis que es la de los 5 años. Y si se supone que si la superas, pues seguramente te quedarás aquí y bueno, siempre te puedes volver, ¿no? Por cualquier cosa, ¿no? Pues casualmente tenemos una persona que lleva 6 años y le quería yo hacer esa pregunta. ¿Tú qué opinas de la crisis de 5 años, José? Bueno, yo he tenido todas las crisis. La de los 3 años me duró hasta a los 6, ¿sabes? O sea, que he estado 3 años como en crisis, ¿sabes? Cuando llegué aquí, pues llevo 6 años. No, lo que sí es verdad es que el tiempo se va súper rápido, ¿sabes? Y ahora más. Ahora es una locura. Con el tema del coronavirus y trabajar desde casa. Bueno, pues a mí se me pasa súper lento. Sí. Yo ya no me acuerdo de mi vida libre, ¿sabes lo que te quiero decir? No me acuerdo. Tú sabes, esto me recuerda mucho, tío. Un momento que yo hubo una época que casi me vuelvo loco. Sí. Cuando era yo, ¿te acuerdas de DJ? ¿Te acuerdas de mi época de DJ fregando platos? Junto con el esquizo este, ¿no? Claro, junto al esquizofrénico. Y luego había otro que se llamaba Paul, que tenía una especie de atrás, de retraso. Perdón por el sonido, la sonoridad de esta palabra y la agresividad. Como dicen aquí, disabled, ¿no? Exacto. Bueno, tenía algún tipo... O sea, él tenía algún tipo de problema en el que en su mente él tenía 16, 18 años. O sea, él seguía siendo adolescente, ¿vale? Quizás la palabra otra suena muy fuerte, tío, lo de retraso. Me siento hasta mal, señores. Pues lo que sucedía, él era bastante mala gente, tío, ¿eh? Ya. Para ser un adolescente era de los peores. Bueno, un adolescente atrapado en un cuerpo de no sé, de una persona mayor, ¿no? Claro, eso tiene que ser una mezcla chunga. Claro. Pues bueno, chunga, para el que no sepa, pues complicada en Canarias. Me acuerdo que él se enfadaba, tío, sí. Y cogía una bandeja y la llevaba contra el piso o contra la mesa para hacer ruido, para demostrar que estaba enfadado. Sí. Y eso era porque a él le gustaba, por ejemplo, la parte del lavaplatos. Sí. Porque, claro, la parte de fregar las sartenes ardiendo, a ver quién le gustaba, que eso estaba lleno de basura. Pues no le gustaba y cuando le tocaba se enfadaba. Pues había una vez que estaba el chico polaco esquizofrénico por un lado, el otro por el otro y yo en el medio. Tío. Y mientras los dos estaba uno gritando, insultando a uno y dándole golpe a la pared, el otro se estaba riendo con la pared. Y yo empecé a hablar solo y yo, David, tú no eres como ellos, mientras fregaba un plato, diciendo, tú no eres como ellos, mentalizándome, algún día saldrás de aquí y no acabarás tocado como acabó esta gente. Bueno, nunca se sabe, puede ser la semillita de algo. Todo.
Como la película de DiCaprio, ¿no? La de tirabas la peonza, Ah, sí, la de Origen, ¿no? origen, Origen. y metías un pensamiento específico y ahí cambiaban. ¿Quién sabe si metieron ahí una peonza? Algo Son metieron... seguramente bueno no Bu- sería. Bueno, no, bueno, no. Y bueno, aparte que al hombre ese no le entendía porque hablaba en arameo, por lo menos inglés eso no era. fue una cosa Claro. bastante curiosa. Y aquí he perdido incluso, pues os lo digo naturalmente, el hilo de por qué iba a conectar esta historia. Pues no sé, estaba hablando de esto, de anécdotas, ¿no? Pero bueno, sí. Pues nada, seguramente si esto no acaba, lo recordaré. Ah, pero me acuerdo, bueno, el punto de inflexión, que fue uno de esos, del tiempo lento, era lo que estábamos hablando. José, por cierto, favor. cierto, a mí se me va también un poco la pista. Es que, claro, como el tiempo para mí va lento, Y para mí pues ya cuando empezó la anécdota, ya para mí es como hace 2 o 3 días, ¿sabes? Fue en el 8º podcast. Exactamente. No, yo mi experiencia aquí en el coronavirus es que yo ya no me acuerdo, porque bueno, yo estuve como 2 semanas antes del lockdown aquí, porque también estuve resfriado, que es lo que yo creo que era un resfriado. Que podía Nosotros decir, en la casa hemos dicho que no, pero bueno, fue un resfriado curioso por el que pasó el señor José. pues, 2 semanas, 3 semanas antes del lockdown estuve en casa. O sea, yo llevo desde el 2 de marzo. ¿Sabes? Desde el 2 de marzo encerrado aquí en casa. Algunos Y- pensamos que José fue el motivo de traer el virus a Reino Unido. Hombre, yo no fui el motivo, pero vamos, aquí en Brighton fue de las primeras ciudades europeas con coronavirus, ¿eh? Exacto. De las primeras que había. Y ya la gente estaba un poquito asustadilla. Así que ya te digo, no me acuerdo ya bien, ¿sabes? No sé cómo era la vida. Sé que ¿Cómo era la vida más allá del muro, no? El pasado ese, hace 5 años. Me acuerdo que como 2 semanas antes de este resfriado me pegó una fiesta bastante grande. Hardcore. Pero claro, eso ya queda ahí como aquello, ¿sabes? En mi juventud, ¿no? Claro, en mi juventud, ¿sabes? Yo cuando tenía 23 años, pues... Pues lo que sí, del tiempo, que es algo efímero al final, chicos y chicas, recuerdo que cuando estaba en ese hotel yo tenía turno partido, pero no el turno partido que hablamos de... Que tú dijiste que había que cambiarlo, que estaba en España en el anterior Ah, podcast. sí. No, te hablo de un turno partido de 8 a 3 o 4 de la tarde, 2 horas, 3 de descanso, dependiendo de cómo estaba el día de trabajo, y luego volvíamos hasta las 12, 1 de la mañana. Y así 5 días seguidos. Una locura. O sea, hubo un día que hice 16 horas seguidas de trabajo. Para que no lo sepas, yo llegué con 71 kilos a Inglaterra y me fui de ese trabajo después de casi 12 meses, 11 meses y algo, con 54 kilos. 54 kilos. Vaya. 54. Porque era mucho trabajo, era una locura y era físico. Yo la había trabajado y toma, ya tengo toda la experiencia cogida. Pero bueno, para que se haga una idea, cuando el esquizofrénico se fue, el otro chico, el Paul, se emborrachaba mucho. Pues echa de menos, amigo. Entonces él se solía coger 4 días off. Tenía 2, pues 2 más. Que era la resaca, porque claro, tú con 54 años la resaca no es igual que con 18. Así que el señor se la mandaba, y ¿a quién le mandaba los turnos partidos? Pues yo tenía de 5 días normalmente 3 partidos, y cuando no era partido era de 11 de la mañana hasta el cierre. Que me dejaban dormir más, los muy amables. Y recuerdo Brutal. que... ¿Qué te puedo comentar sobre esto, tío? Que fue... No vengáis a Inglaterra. Se me- Después de esto que he contado, no vengáis. Yo fui con una agencia. Si conseguís venir de otra forma, venid. Yo recuerdo que ahí sí que se me pasaba el tiempo, y con mis amigos llegaba un momento que hablaba con ellos y les decía, tío, ¿te acuerdas ayer? Cuando el tío este nos dijo esto. Y me dice, David, que fue hoy a la mañana. Claro, que los días tan largos. al Yo final. llegué a un momento que sí es verdad que fue una locura. Y en invierno fue el peor momento de antes porque yo no veía la luz del sol. Yo entraba de noche y me volvía Eso me de pasa, noche. eso me pasa a mí también. Yo trabajo en una oficina y en invierno. Es Y que- por eso Batman es mi superhéroe favorito, tenía que decirlo, porque Hombre. solo se mueve en la oscuridad. El Batman friega platos. Soy Batman. Siempre he querido hacer esto delante de un Soy micro. Batman. Exacto. No sale igual. O en inglés, I'm Batman. I'm Batman. Esa salió muy buena, ¿eh? Esa Qué buena. Que no tiene nada que ver con esto de inmigrantes, ¿no? Es que como fumo, ¿sabes? Porque Batman fuma, ¿eh? Si no, Para que no lo esa sepa, voz y se bebe su whiskycito, sus cositas por la noche. su buen Claro. whisky. Como Michael Jordan en Netflix, que tenía todo el rato ahí. La tengo que ver la serie. Esa tienes que verla. Esa podríamos comentarla, tío, si quieres. Pues sí, hombre. Siguiendo al caso, aquí nos preguntaban, bueno, que si era
A ver, ¿se puede vivir esta experiencia pensando que nunca volveremos de vuelta a España? Creo que esa ya la hemos respondido. Sí. Y luego dice, o es imposible pensar que si las cosas nos van mal siempre, podemos volver. Obviamente, cuando las cosas van muy bien, creo que es el momento más difícil de tomar la decisión de volver. Claro. Y te digo por qué lo creo yo, y tú me dices, señor José, si estás de acuerdo o si quieres refutar y tirar abajo toda mi opinión. Allá voy. El castillo de naipes. Pues realmente creo que si por algún momento tienes una situación excesivamente difícil o tienes un mal trabajo, creo que es más fácil volver en el sentido de si de alguna forma la situación te presiona y te impulsa a volver, tú solo estás siguiendo de forma natural los acontecimientos que están sucediendo. Pero si tienes un gran trabajo donde estás cobrando 40.000, pero realmente no eres feliz, pero tienes ese dinero y sabes que quizá en España es posible que no dispongas de esas horas de trabajo y de esas facilidades y de ese, bueno, de ese dinerito, pues ahí es donde de verdad cuesta. Porque creo que ahí es donde uno piensa, vale, en España tengo todo esto, pero si me voy, o quizá, por ejemplo, casos de personas que están ayudando a su familia desde aquí. Sí, si tú te vas, conozco algunos casos, ¿eh? Ya es muy difícil volver porque tú ya tienes una responsabilidad. Por ejemplo, tú quieres ir a ver a tu familia, pero si tú te vas, quizá tu familia está cobrando una pensión, vamos, triste. Claro. Entonces, ¿qué haces tú? En ese momento es donde te entra el pensamiento de ¿soy egoísta o no soy egoísta? Aquí aprendes un ejercicio increíble de empatía. Porque hay veces que algunas personas te pueden atacar y decir, echar en cara que tú te fuiste por egoísmo, porque quieres dinero, y otras veces tú dices, no, me fui por un futuro, que eso no es ser egoísta, y en otros casos te has ido para ayudar a tu familia. Y eso yo creo que, y ahora sí te dejo a ti, que es la parte más difícil del que ha venido al Reino Unido, que yo no he tenido esa experiencia, que es venir para encima por tu futuro, por el de tu familia, y sabes que quieres verles, pero el simple hecho de verles puede implicar que la situación vaya a peor a nivel económico y que no se pueda quizá revertir y sea peor. Entonces, ¿qué piensas sobre esto? Bueno, sobre lo que dices de esto de tener que dar dinero a la familia, yo creo que Es delicado. creo que hay dos cosas ahí. Por un lado, ¿sabes? Creo que si tú te quieres volver, ¿sabes? Es bastante jodido porque no tienes una responsabilidad. Pero por otro lado, creo que también te da una cierta fuerza para seguir, ¿sabes? Entonces, yo ese no es mi caso, entonces no puedo hablar de mi experiencia. Mi experiencia por aquí así que ha sido la, como has dicho tú, de tener un buen trabajo, un buen sueldo y, bueno, un buen sueldo. Un buen sueldo con respecto a España. Con respecto a aquí en Inglaterra tampoco es tan bueno, pero bueno. La cosa es que sí que te crea mucha presión. Te crea mucha presión de dejar un trabajo. Los españoles, de todas formas, yo creo que son especialmente... nos cuesta especialmente dejar un trabajo, ¿sabes? Por el mercado laboral que hay en España. No sé si, por lo menos yo que soy andaluz, a mí, yo te digo, a mí me han tenido que... Vamos, se ha metido todo en la misma caja. A mí me han tenido que echar muchas veces, ¿sabes? Para que me fuese el trabajo. Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿Para qué me contratas? Si sabes cómo me pongo. La cosa es esa, que sí, que al final te va pesando, porque sí es verdad que tienes esa obligación contigo mismo, tienes presión también familiar, de amistad y demás. No nos olvidemos de que, bueno, España pasó una crisis brutal, ¿no? Y es que así, había mucha gente aquí que también se vino por lo mismo. Yo tengo muchas amistades que se vino por lo mismo. Y cuesta mucho trabajo. Al final te crea bola. A mí, por lo menos de mi experiencia personal, yo por diferentes circunstancias, yo hace 3 años que ya me quería volver y quizás por esa presión de no tener trabajo, te metes en una especie de círculo vicioso que hace que realmente no te des ni cuenta y que no tomes decisiones, ¿sabes? Como que estás totalmente parado. ¿Me quería ir? Sí. ¿Me iba? No me iba. Y esa contradicción, ¿sabes? Creo que es bastante jodida. También este país tiene mucho movimiento. Al menos
hasta hace poco, normalmente si tú dejas un trabajo, dependiendo de qué trabajo, es muy fácil encontrar casi a la semana que viene otro. Claro. Yo me acuerdo... El mercado laboral aquí es brutal, eso no tiene nada que ver con España. En la cafetería que te digo yo, un día decidí, imagínate, o sea, decidí yo, es hora de trabajar, porque estuve en una academia al principio, solo en academia, y luego ya era el curso. O sea, quería ya compaginar lo que era academia más trabajo. Y en solo un día conseguí trabajo. Tuve en un día 5 entrevistas al momento. Claro. Me dijeron, siéntate aquí. Me senté, hablé, hice la entrevista y uno me dijeron, mira, te queremos hacer una prueba mañana. Y me tocó curiosamente que el manager, había un manager de Londres que había venido Sí. para hacerme la entrevista y era español, tío. Y me dijo, entre nosotros nos ayudamos. Yo, ahí. Hombre, sí, claro, al final es eso. Y fue la verdad que una persona que me ayudó bastante en ese momento y conseguí el trabajo. ¿Y cuánta gente conocemos eso? Que dejan un trabajo en una semana. Bueno, los ingleses mismos. Muchas veces ellos dejan un trabajo y no te dan ni siquiera lo que es el mes ese de anticipación. Sí, el notice. Sí. Exacto. Ellos directamente se van al día siguiente. Bueno. No todos, pero cuando son trabajos más pequeños, se van al momento. Aquí si querés la podemos enlazar un poco con lo que es este país en el sentido de la inmigración. Aquí hay muchísimos inmigrantes y hay inmigrantes de todo rango, ¿no? Social y de precios de sueldo y demás. Pero sí es verdad que aquí la base del país, yo creo que lo sostenemos muchos inmigrantes que venimos para estar un tiempo y que trabajamos de estos trabajos. El sector servicio. El sector servicio yo creo que se mantiene bastante con los inmigrantes, ¿no? Claro, eso incluso habían sacado miles de artículos sobre eso bueno, quizás no miles. Ahí me quedé. No, a lo mejor 100, la exageración del sur, 105. señores. Pero sí es verdad que era totalmente así. De si echaban a todo lo que eran los emigrantes, el sector servicios iba aquí a la quiebra, porque ¿quién iba a tomar esas posiciones si ellos no querían? Y menos Claro. por ese salario. Porque hay muchos casos donde ¿cuántas son las personas inmigrantes que han tenido que tener 2 o 3 trabajos cuando ya tienes familia y tienes que pagar la escuela a tus hijos, porque Claro. aquí no es barata la escuela, aquí hasta la pública es cara. Este país es muy caro. Este país es muy caro. Todo cuesta muy caro. Entonces, para comer sano tienes que pagar mucho para comprar vegetales y demás, ¿sabes? Sí. Vegetales y verduras que vienen de España. Las fresas vienen de Huelva, señores. Y el plátano no viene de Canarias, curiosamente. De Colombia, ¿no? Sí, me llevé una decepción. Yo dije, ¿cómo es posible que los canarios no hayamos llegado tan lejos? Es que, ¿sabes? O adelantado por la derecha, lo de Huelva. Sí, yo creo que eso es un pique de cuando Nelson intentó conquistar Canarias antes que España. Y tienen aún el pique y dice, con los canarios nada de negocio. Bueno, pero Nelson murió en Trafalgar, que está en Andalucía, ¿eh? Entonces, ¿Sí? O sea, el sur nunca olvida. el sur nunca olvida, ¿sabes? Aquí conquistando, ¿sabes? Y los cañones de allí. No. ¿Te imaginas? Y la plaza de Trafalgar. ¡Y eso es mío! Esto es mío todo. No, Se hombre. tenía que decir y se dijo, que lo he dicho 3 veces ya. Tengo aquí una anécdota que me pasó hoy en una llamada que tuve. Esta es fresquita, ¿eh? Fresquita, fresquita. Y José no sabe nada. No tengo ni idea. Normalmente, cuando cuento una anécdota, ¿Cómo reaccionaré? ¿Con terror? ¿Con humor? No lo sé. ¿qué pensáis vosotros? Este es el momento de ponernos serios, poner esta voz ya de locutor y decir, ¿creéis que José se sorprenderá? Normalmente está acostumbrado a escuchar mis historias más de una vez y deciros que la mitad de sus risas son mentira. Porque se sabe la historia más. Te sabes muchas. Sí, hombre. De las historias claro, te las sabes. muchas veces río por no llorar. Por tema social, ¿sabes? Por colaborar. Exactamente. Para que yo no me deprima. Pues mira, aquí va. 4 años son los que yo llevo en Inglaterra. Ujú. Y hoy recibí una llamada de uno de los internos de la empresa donde trabajo. Sí. Y bueno, me llamaban desde España.
y me dicen, y mientras hablamos en un rato, me comenta la chica, oye, tú eres de Canarias, ¿no? Oh my God. Y hago yo, todo orgulloso, obviamente, de la patria. Yo dije, por La patria supuesto. chica. Le digo, sí, soy canario. Y dice, ¿cuántos años llevas en Inglaterra? Y le digo, 4. Y dice, pues qué bien lo has hecho para mantener el acento. Dice, estoy sorprendida. Dice, mis felicitaciones. Y yo, Felicidades por mantener el acento. correcto. Pues porque ella daba por sentado que, claro, la situación de estar tan alejado de las islas, pues iba a quizá adquirir Ya. vocabulario de otros lugares. Que lo he hecho. No he dicho Vocabulario. guagua en ningún momento en la conversación, El como habéis inglés, ¿no? podido ver. Pero obviamente el inglés no me va a afectar. No, pero sí es verdad. Yo por ejemplo, tengo que decir que yo aquí sí he suavizado mi acento. Yo también, aunque no lo notéis. Yo vengo de un área que se cecea. Y bueno, ya me tocó cambiar. Yo me mudé, me cambié desde mi pueblo a Huelva, capital. Y ya allí ya se cambia, se habla de diferente manera. Claro, no, incluso en las familias, ¿quién se da cuenta? Yo he ido Sí, a casa y mi tía me juzga. Y me dice, David, ¿qué te pasa cuando hablas? Y yo, tía, ¿a qué te refieres? Dice, es que no hablas como habla un canario. Digo, como que no, tía, si hablo como habla un canario. Y yo me esfuerzo para parecer. Claro. Y me dice, no, es que conjugas de una forma diferente. Conjuga todo. Exacto. Y ceseas de otra forma. Dice, David, no pierdas tus orígenes. Y yo, vale, tía. Palabras de tía abuela que hay que mantener porque eso es No, pero palabra. Sí es verdad que yo creo que tanto los canarios como los andaluces al final en ese aspecto estamos bastante vendidos. Porque vamos, yo no sé cuánta gente aquí me ha dicho que no me entiende, ¿sabes? Cuando me entiende perfectamente, pero es la bromita esta pesada. Y después, bueno, pues lo típico que el andaluz el andaluz es un español mal hablado, no sé qué, no sé cuánto. No sé, mucha incultura en ese aspecto, ¿sabes? Entonces, quitando eso de todas formas, yo soy una persona que hablo muy rápido e intento también hablar un poquito más lento. Y quizás me sale un acento un poco más diferente, no sé. Pero bueno, en el momento de que me uno con mis amigos del pueblo, ya vuelvo otra vez rápidamente A tus orígenes. A mis orígenes, a CCA. A mí me pasa totalmente igual. Pues hemos echado un buen rato aquí, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí, un buen ratito. Sí, íbamos a hacer al final, no sé cuánto ha sido 1 hora y algo probablemente. Pues seguramente, sí. Pero bueno, espero la verdad que a los oyentes que han estado hasta aquí, lo hayáis podido, los que nos hayáis aguantado, pues Los que se hayan ido se han perdido lo mejor, ¿eh? lo mejor lo dejamos para el final nosotros. Es como el postre. Pues como la tarta 3 leches, que me encanta. Pues para no irnos, porque este es el momento donde uno se empieza a cansar y delira. Si tenéis alguna pregunta o algún tema que os gustaría tocar, pues nos encantaría que lo compartierais, porque la verdad que disfrutamos un montón haciendo esto y qué mejor momento que hacerlo en cuarentena. Exactamente. Así que, bueno, José, un placer como siempre tenerte por aquí. Igualmente, David. Espero que el tiempo se pase más lento, el mes, 2 meses que te queda, para que así podamos hacer más podcasts. Yo calculo que más o menos un mes, 2 meses son como 2 años, ¿sabes? De vida normal, ¿sabes? Teniendo en cuenta que es uno cada semana. Pasará muchas cosas. Será todo intenso. Es súper intenso aquí encerrado. Es probable. Si no hay más podcasts es que nos hemos apuñalado entre nosotros. No creo que lleguemos a eso, pero sí a lo mejor, no sé, a lo mejor empujar a uno a otro. O sea, una zancadilla ahí de vez en cuando. Por la escalera. Por la escalera. ¿Sabes? Esto yo un accidente. O sea, esas cosas. Entre comillas. Entre comillas. Pues, como lo he dicho, he disfrutado el rato y hay que despedirse. Así que, bueno, solo me queda deciros que os veremos probablemente con José, ya es un hecho que vamos a seguir haciendo más vídeos. Así que os vamos a ver seguro en otro episodio de estos de podcast con David y José. Que me lo acabo de inventar, pero es lo que hay. Y bueno. Suena medio bien, ¿eh? Ha sonado bien. Sí, ha sonado medio bien. Medio. Hay que trabajarlo. Hay que trabajar un poquito más el eslogan, ¿no? Exacto. El tono estuvo bien. El tono estuvo bien, sí. Exacto. Pues señoras y señores, nos despedimos. Desearos que luchéis por vuestros sueños, obviamente a vuestra manera. No miréis atrás y nos volveremos a ver en el siguiente vídeo. Tened un excelente día, mañana, tarde
o madrugada, si te ha dado por escuchar esto a las 4:35 de la mañana. Exactamente. Bueno, un saludo y ya nos vemos para el próximo podcast. Hasta la vista. Hasta luego. Bye, bye. Sayonara, baby.